Aunque parezca mentira, hoy día en España se están cerrando iglesias evangélicas, aquellas mismas que el dictador Franco toleró. ¿Qué les parece? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo en la que vamos a hablar sobre el presente de la libertad religiosa en España. No hay que irse a países muy lejanos para darse cuenta que la persecución religiosa es una realidad. Y aquí en España todavía quedan vestigios de ella. Y hoy lo vamos a hablar y lo vamos a ver. Pero antes vamos a escuchar esta canción. Cada segundo que pasa en mi memoria crecerás y la ilusión de verte allá será mi fuerza al despertar y así lucharé cada día hasta alcanzar. Y así llegaré al lugar donde estás, donde estás. Eres la luz que ilumina mi noche, mi oscuridad. Eres la luz que ilumina mis pasos, mi caminar. Eres la luz que ilumina mi noche, mi oscuridad. Eres la luz que ilumina mis pasos, mi caminar. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Y la ilusión quedó atrás. Frente a mis ojos aquí estás. Y así recuperamos el tiempo sin dudar. Y así no habrá más preguntas que contestar. No habrá, yeah, yeah. Eres la luz que ilumina mi noche, mi oscuridad. Eres la luz que ilumina mis pasos, mi caminar. Eres la luz que ilumina mi noche, mi oscuridad. Eres la luz que ilumina mis pasos, mi caminar. Oh, oh, oh. Hay tantas cosas para hablar. Hay tanto amor para entregar. Eres la luz. Eres la luz. Muchas gracias por deleitarnos con esta canción. Como hemos dicho al principio, hoy vamos a hablar sobre el presente de la libertad religiosa en España. Y para tratar este asunto tenemos con nosotros a don José María Contreras, que es responsable de las relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia, y a don Mariano Blázquez, que es secretario ejecutivo de la Federación Protestante FEREDE. Bienvenidos a los dos. Pues sí, muy bienvenidos, José María, Mariano. La verdad es que agradecemos que haya dedicado este tiempo para estar con nosotros. Recientemente la Federación Protestante, la FEREDE, ha publicado un manifiesto donde expresa una gran preocupación por la situación de la libertad religiosa en España. ¿Qué os ha llevado a publicar este manifiesto? Bueno, pues básicamente observar el creciente deterioro de lo que cuesta abrir un lugar de culto en España y el ejercicio de la libertad religiosa en algunas manifestaciones, sobre todo las públicas, las que tienen que ver con la presencia en la esfera pública de las entidades religiosas. Y eso pues se debe a una creciente interpretación restrictiva, a nuestro juicio, de lo que es el ejercicio de la libertad religiosa y hasta dónde llega.
Y podríamos afirmar que la situación en la actualidad es peor que hace 20 años cuando se firmaron los acuerdos de cooperación con la confesión judía, musulmana y protestante. Bueno, yo creo que hoy la libertad religiosa está plenamente garantizada, a mí es que me gustaría señalarlo, y con alguna cuestión que pueda ser puntual, yo diría que hoy la situación de pluralidad religiosa en España es mucho más rica y hay mayores garantías que hace 20 años, ¿no? Yo no estoy al 100% de acuerdo con esa afirmación, al 100%, o sea, matizaría. Yo creo que hace 20 años había una predisposición más favorable a hacer una interpretación de cómo es la libertad religiosa y cómo se ejerce sin tantas restricciones. Había el principio de, en caso de duda, en favor de la libertad religiosa. Y ahora ese principio me parece que se está invirtiendo, no en toda la administración ni en toda la sociedad, pero sobre todo en algunas corporaciones locales. En caso de duda, no. Entonces, esa es mi apreciación. ¿Y cuáles creéis que son los factores precipitantes de este empeoramiento de la situación? Bueno, yo diría que, más que empeoramiento, yo diría que el tema de la situación en España es que hoy es mucho más plural. Hoy hay mucha más diversidad y el problema muchas veces es cómo gestionar esa diversidad. Y sí que muchas veces lo que se echa en falta es un conocimiento realmente por quienes tienen que gestionar esa diversidad y esa pluralidad religiosa de las normas que informan nuestro sistema normativo y también una adecuación de esas mismas normas a la realidad actual. Yo creo que esos son dos factores sobre los que debemos trabajar, ¿no?, en un futuro. Uno son la adecuación de las normas a la nueva realidad y otro un mejor conocimiento de esas normas que ya tenemos también por parte de los gestores públicos. Efectivamente, los responsables son los gestores y las culpas o responsabilidades hay que repartirlas. Por un lado, la administración local está tomando un protagonismo muy importante en todo lo que tiene que ver con que las iglesias establezcan sus lugares de culto y deben tener una mayor preparación, una mayor formación, una mayor sensibilidad a permitir que la diversidad religiosa que existe en España también se pueda asentar en su municipio, en su ayuntamiento, sin que eso signifique ningún atentado, ningún temor, ni pérdida de nada, sino es un enriquecimiento. Lo mismo tendríamos que decir con algunas comunidades autónomas que están entrando en regular algunos aspectos del hecho religioso y que a veces no lo hacen con toda la delicadeza o sin saber que lo que están tocando es un derecho fundamental y lo regulan como cualquier otro derecho, y es un derecho esencial y no siempre lo hacen con el acierto. Y por último, también hay cierta responsabilidad pues al gobierno, a todos los gobiernos que hemos tenido desde hace 20 años, que no han desarrollado en esos 20 años los acuerdos de cooperación. Nosotros hemos pedido que se desarrollen y hemos tenido un escaso desarrollo normativo que contrasta con el muy amplio de la Iglesia Católica. Pero entonces, dentro de lo que es el ejercicio de la libertad religiosa, por lo que veo hay muchos elementos que intervienen, ¿no? Podríamos decir que hay un mayor responsable, alguien que podríamos decir, él tiene que tomar la responsabilidad de que este ejercicio se garantice. Yo creo que justamente ese es el gran problema. Hace 30 años la cuestión religiosa era una cuestión que se veía desde el Estado, ¿no? Y era el Estado, el gobierno, al que le correspondía. Hoy, sin embargo, yo creo que justamente hoy podemos decir que las responsabilidades se han repartido, ¿no? Es decir, el modelo autonómico y el modelo descentralizado también ha llegado al ámbito de las confesiones. Y ese es uno de los problemas que hay. Muchas veces o nos ocupamos en exceso o nos despreocupamos en exceso también, ¿eh? Es decir, hay cuestiones que nadie quiere asumir y otras que todos quieren asumir. Y muchas veces ahí está la cuestión, ¿a qué competencia le corresponde a cada cual? Y esa es una cuestión que todavía no está solucionada, por lo menos en el tema religioso. Por ponerles un ejemplo, la ley de libertad religiosa es una ley esencialmente estatal, ¿no? Y con una visión, con una cosmovisión esencialmente centralizada. Sin embargo, justamente como se ha puesto aquí de manifiesto, todo el tema
de los lugares de culto es una cuestión absolutamente descentralizada. El gobierno, bueno, puede tomar o adoptar unas normas generales, ¿no? pero son los ayuntamientos al final los que deciden. Incluso son las comunidades autónomas las que establecen los planes urbanísticos. Pero desde el punto de vista de la comunidad autónoma o desde el ayuntamiento son vistas como, no como desde el punto de vista religioso, sino como meras materias urbanísticas o meras materias de ordenación del territorio, ¿no? Y eso es lo que a veces crea un elemento de no saber a quién te diriges, ¿no? ¿Quién tiene la competencia y a quién te debes de dirigir para que ejecute esa competencia, ¿no? Necesitaríamos un consenso, a mi juicio, sobre esta materia, donde no se trata de quién es el máximo responsable, sino cómo esto se va aplicando, cómo la libertad religiosa se desarrolla con plena normalidad y también con plena responsabilidad en las distintas áreas del Estado. No es uno el responsable. El gobierno actual intentó hacer una ley de libertad religiosa para desarrollar y dejar claros algunos de estos aspectos que hoy nos están dando problemas. Sin embargo, no ha existido ese consenso. Entonces, debería ser una ley de consenso de todos los partidos, del que está en el gobierno y del que pretende estar en el gobierno, porque esto da estabilidad en el Estado español. Pero no se ha producido, se han producido recelos donde frente a una ley que lo único que pretendía era proteger los derechos de todos, asentarlos de una forma coherente, un poquitito más coherente con lo que es la neutralidad del Estado y salir al paso de algunos problemas incipientes que se están dando en el ejercicio de esta libertad religiosa en España y poderlos regular adecuadamente. Pero esto es lo que falta. ¿Y existe algún elemento de supervisión que garantice el desarrollo y el cumplimiento de la libertad religiosa? Bueno, en este momento yo diría que solamente hay un elemento, que es el defensor del pueblo. Evidentemente, si alguien entiende, ¿no?, que, como es el caso, que un derecho fundamental ya ha sido violado por parte de una administración, evidentemente tendría un cauce, ¿no? Pero sí que es verdad que en este sentido no hay ningún, no tenemos dotados, ¿no?, instrumentos de supervisión o organismos de colaboración, ¿no? Así como en otras materias, estoy pensando en educación, en sanidad, ¿no?, existen instrumentos de colaboración. En materia religiosa no existe ese instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas. Justamente yo creo que eso sería un instrumento bueno que se pudiera utilizar, no sé si de supervisión, pero sí al menos de colaboración entre las distintas administraciones e incluso de colaboración. Y en ese sentido, justamente también en su momento, en ese proyecto de libertad religiosa, se había pensado el que la propia Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que hoy existe, pudiera cumplir una función en ese sentido de supervisar esa posible actuación o ser un órgano al cual poder llegar a esas quejas, ¿no?, que se pudieran dar en la sociedad española, ¿no? Nosotros pedimos precisamente que sí exista ese tipo de órgano, un órgano que vele porque haya una salud adecuada de nuestra libertad religiosa, no simplemente en las leyes, sino en su ejercicio. El defensor del pueblo está allí, pero no se trata de un defensor del pueblo que tengas que acudir después de la vía de los tribunales o no sé qué, sino alguien que constructivamente, positivamente, sin necesariamente ser una queja, vele porque haya una libertad religiosa más igualitaria, por estudiar y verificar qué cosas pueden ser mejoradas para que haya una neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa o cuando haya una dificultad, y colaborar también, facilitar diálogo entre las diferentes áreas de la administración para que la implantación y el ejercicio de esos derechos sea de una manera aplicada de una manera real y efectiva y también estableciendo contactos y mutuo acuerdo con las confesiones religiosas, es decir, un órgano constructivo. Por eso nosotros pedimos que la Comisión de Libertad Religiosa no sea simplemente asesora, sino que sea promotora de la libertad religiosa, pero no sabemos si todo esto también quedará allí en la historia. Bueno, algunos dicen que nosotros, los protestantes, nos quejamos sin razón, que
de alguna forma aún no hemos superado el pasado de persecución y que es lógico pues que la confesión mayoritaria en nuestro país pues tenga ciertos privilegios. ¿Llevan razón? ¿Qué pensáis? Como en casi todo, siempre hay parte de razón. Desde luego, yo creo que es verdad que no hemos superado algunas de las cosas. Hemos sufrido presión y persecución y todavía no hemos sabido respirar con plena normalidad en esta sociedad. O sea que en esa parte está bien. Pero no es correcto pues la segunda parte de esa afirmación de que tienen que seguir existiendo privilegios o situaciones diferenciadas de una iglesia sobre otra. Yo creo que debemos ejercitar todos nuestros derechos con normalidad, pero en igualdad. No puede ser que en España se diferencie a los españoles por su religión. Eso tiene que acabar y no ha acabado. Entonces nos gustaría que de una manera constructiva pues simplemente acabe y todas las personas tengan el mismo derecho. De no hacerlo así es como los padres que están ignorando que tienen un hijo drogadicto. Pues por mucho que lo ignoren, esa realidad, pues el chico no se va a curar. Y a mí me parece que en nuestra sociedad los partidos políticos ignoran también que tienen un problema de la libertad y del ejercicio de la libertad religiosa en España. Me parece que hay mucha conciencia cauterizada, drogada por otros problemas y que no están mirando a este problema que es esencial para la construcción del futuro de este país, para que complete un estadio de libertad y de ser un Estado que de verdad es un Estado de Derecho como propugna nuestra Constitución. Bueno, pues vamos a hablar sobre el futuro en un próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y en este programa. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que marcharnos ya, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Y si todavía no lo tienes, llámanos porque queremos regalarte este Evangelio de San Juan al teléfono 91 743 4400. Te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promocionar la lectura de la Biblia y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Si te ha gustado este programa puedes volver a verlo en nuestra página web buenasnoticiastv.org. Ahí también puedes escuchar el programa Mundo Protestante que emite Radio Nacional de España todos los domingos tempranito a las 5 de la mañana. Y para los que os guste el Facebook también os podéis seguir a través de él en Buenas Noticias TV. Volvemos la semana que viene, en esta ocasión, para hablar sobre la Asociación de Policías Cristianos. Y ellos recientemente han celebrado su primer encuentro europeo en nuestro país, así que os esperamos para verlo. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.